Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Muchas gracias por unirte una vez más a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn y hoy vamos a continuar leyendo El Kybalión. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la polaridad. Así que empecemos. Un momento. Me encantaría por favor recomendarte que le des un vistazo a los videos que recientemente he estado añadiendo a mi canal. He compartido una técnica de transmutación potente y poderosa que yo he puesto en práctica y sin duda alguna la recomiendo profundamente porque de hecho leyendo este libro descubrí que funciona justamente por esa escala de correspondencia en términos de transmutación y elevación de los diversos estados de conciencia en términos de materia o energía. Empecemos. Polaridad. Todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y no semejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son sino medias verdades, y todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El cuarto gran principio hermético, el principio de la polaridad, encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos, con múltiples grados entre los dos extremos. Las antiguas paradojas, que han confundido siempre la mente de los hombres, quedan explicadas si se comprende este principio. El hombre ha reconocido siempre algo similar a este principio y ha tratado de expresarlo con dichos, máximas o aforismos tales como: todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Y todas las cosas tienen dos lados. Siempre hay un reverso para cada anverso. Las enseñanzas herméticas nos dicen que la diferencia entre cosas aparentemente opuestas de modo diametral es meramente una cuestión de grado. Enseña que los pares de opuestos pueden ser reconciliados y que tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado, y que la reconciliación universal de opuestos se efectúa por un reconocimiento de este principio de polaridad. Ejemplos de este principio pueden encontrarse en todas partes, después de un examen de la naturaleza real de las cosas. Espíritu y materia no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meramente grados de vibración. El todo y los muchos son lo mismo, siendo la diferencia meramente una cuestión de grado de manifestación mental. Así, la ley y las leyes son los dos polos de una sola y misma cosa. Igualmente sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son idénticos en naturaleza, siendo la diferencia meramente una cuestión de grados. El termómetro muestra muchos grados de temperatura, siendo llamado el polo más bajo frío y el más elevado calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. El superior de 2 grados es siempre más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay ninguna norma absoluta. Todo es una cuestión de grado. No hay ningún lugar en el termómetro donde el calor cese y comience el frío. Es todo una cuestión de vibraciones más altas o más bajas. Los mismos términos, alto y bajo, que nos vemos obligados a usar, no son sino polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Igual sucede con este y oeste. Viajar alrededor del mundo en dirección este y alcanzaréis un punto que se llama oeste. Viajarlo bastante lejos al norte y pronto os encontraréis viajando al sur y viceversa. Luz y oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ambos. En la escala musical es lo mismo. Comenzando con do, os movéis hacia arriba hasta que alcancéis otro do, y así sucesivamente, siendo las diferencias entre los dos extremos también cuestión de grado. En la escala del color sucede otro tanto.
siendo la intensidad vibratoria la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son cosas relativas. Igualmente lo son el ruido y el silencio, lo duro y lo blando, positivo y negativo. Son dos polos de una misma cosa, con innumerables grados entre ambos. Bueno y malo no son cosas absolutas. Llamamos a un extremo de la escala bueno y al otro malo, o a un extremo bien y al otro mal, de acuerdo con el sentido que queramos darle. Una cosa es menos buena que la demás arriba en la escala, pero esa cosa menos buena, a su vez, es más buena que la siguiente cosa que está más abajo de ella, y así sucesivamente, siendo regulado el más o menos de acuerdo a la posición que tenga en la escala. Igual sucede en el plano mental. Amor y odio son considerados generalmente como diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de la polaridad, encontraremos que no existe un amor u odio absoluto, diferentes uno del otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala encontramos más amor o menos odio. Conforme ascendemos en ella, y más odio o menos amor conforme descendemos. Y esto es cierto, sin importar nada del punto alto y bajo que tomemos como partido. Hay muchos grados de amor y odio, y existe un punto medio donde el agrado y el desagrado se mezclan de tal forma que es imposible distinguirlos. Coraje y miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen en todas partes. Donde encontráis una cosa, encontráis su opuesto, o sea, los dos polos. Y este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así el amor nunca podrá convertirse en este, o rojo o violeta, pero puede convertirse en odio. E igualmente, el odio puede transformarse en amor, cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden volverse blandas, las calientes en frías, y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grados diferentes. Tomar el caso de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y coraje. E igualmente, el perezoso puede hacerse activo y enérgico, simplemente polarizando a lo largo de las líneas de la cualidad deseada. El estudiante que está familiarizado con los procesos por los que las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de aquellos que siguen con sus enseñanzas, puede no entender fácilmente cuál es el principio que se oculta tras esos cambios. Pero, no obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, por un deslizamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a un simple grado de la misma cosa, lo que es una diferencia sumamente importante. Por ejemplo, tomando un ejemplo del mundo físico. Es imposible cambiar el calor en agudeza, pesadez, altura, pero puede ser fácilmente transmutado en frío, simplemente bajando las vibraciones. Del mismo modo, el odio y el amor son recíprocamente transmutables, igual que lo son el temor y el valor. Pero el temor no puede ser transformado en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tiene sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. Se comprenderá fácilmente que tanto en los estados mentales, así como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo, respectivamente. Así, el amor es positivo respecto al odio, el valor respecto al temor, la actividad respecto de la inercia. Y se notará también, incluso desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de un grado superior que el negativo, pudiendo aquel dominar fácilmente a este.
La tendencia de la naturaleza es en la dirección de la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos de los principios, Además del cambio de los polos de los propios estados mentales mediante la aplicación del arte de la polarización, los fenómenos de la influencia mental, en sus múltiples fases, nos muestran que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de lo que tanto se ha escrito en los últimos años. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de las demás, entonces podremos fácilmente ver cómo puede comunicarse a otra cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la mente entera. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según este principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al grado deseado de vibración, mediante su voluntad entrenada y obteniendo así la polarización deseada en su propia mentalidad. Produce entonces, por inducción, un estado similar en el otro, siendo el resultado que las vibraciones se vuelven más elevadas y la persona se polariza hacia el polo positivo de la escala en vez de hacia el negativo. Y sus temores y otras emociones negativas son transformadas en valor y estados mentales positivos similares. Una pequeña meditación sobre esto os demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, siendo el cambio más bien cuestión de grado que de clase. El conocimiento de este gran principio hermético capacitará al estudiante a entender mejor sus propios estados mentales y los de los demás, y verá que estos estados son todo cuestión de grados, y al comprobar, el hecho podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de sus pensamientos, en vez de ser un esclavo y servidor. Y por este conocimiento será capaz de ayudar a otros inteligentemente, cambiando mediante los métodos apropiados su polaridad. Aconsejamos a todos los estudiantes familiarizarse con este principio de polaridad, pues un entendimiento correcto del mismo arrojará luz sobre muchos problemas difíciles y oscuros. Hemos concluido con ese capítulo. Me encanta este capítulo. Me encanta porque justamente mientras lo estaba leyendo, se me vino a la mente tantas veces que he escuchado a alguien decir: cuando estoy cerca de ti, me transmites una energía de tranquilidad. Justamente de eso se trata la inducción. Justamente por eso es posible transmitirle a una persona tu energía. Y justamente por eso es tan importante que todos los seres humanos en la Tierra puedan entender su poder, porque solamente así seremos capaces de tomar control sobre nuestra vida y ser capaces también de transmitir nuestra energía a todo aquello que sentimos que podemos elevar e iluminar. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta el final de este vídeo y de esta lectura. Nos estamos acercando al final del libro. La verdad es que no es un libro muy largo, es un libro relativamente corto. Pero me siento profundamente fortalecida por realizar esta lectura. No sé cómo te sientes tú. Honestamente me gustaría que pudieras compartir tus comentarios en la cajita que está ahí abajo en el vídeo ese que vas a ver. Son tantas cosas que al mismo tiempo son tan pocas, y sencillamente simplificándolas somos capaces de ver la grandísima magia de esta vida. Este libro no es cualquier libro. Este libro no es solo para pasar el rato. Este libro es para absorber la información que nos está compartiendo y ser capaces de integrarla y ponerla en práctica en nuestro día a día. Hace un ratito atrás estaba escuchando a Drúmbalo Melquisedec y decía:
Sabes que desde el principio de la lectura de este libro hemos visto y hemos podido percibir que estas enseñanzas herméticas habían sido ocultas. Resulta, en una parte de la enseñanza, cuando nos adentramos más profundamente y somos capaces también de implementar la geometría sagrada, creo que era el dodecaedro. En aquellos tiempos atrás, esta información era tan sagrada, tan oculta por el poder que significa que todo aquel estudiante que se atrevía a usar la palabra dodecaedro era asesinado. ¿Puedes creerlo? Yo quedé impactada. Ya vendré con más información con respecto a Drúmbalo Melquisedec. Lo voy a dejar mencionado en la descripción de este video para que te tomes el tiempecito de googlearlo, de buscarlo en el buscador de tu preferencia y saber quién es Drúmbalo Melquisedec. Porque lo más probable es que una vez que haya culminado con la lectura del Kybalión, empecemos a leer uno de sus libros. Puede que sea el Uruburos Maya, que habla justamente de la verdad detrás del 2012 y del calendario maya. Me despido ahora mismo, deseando profundamente que tengas un maravilloso día, que te permitas implementar toda esta información en tu día a día y que juntos podamos construir una nueva tierra, un nuevo paradigma, porque entendemos que somos dueños de nuestra mente y que estamos en constante co-creación con la vida, con los fotones, con el plasma, con la tierra. Incluso cuando los políticos y la iglesia se han dedicado por miles de años a intentar manipularnos y controlarnos. Resulta que la era de Acuario es la gran caída de toda esa gran mentira. Y por eso te recuerdo que somos poderosos. Gracias y nos vemos en la próxima lectura. Chao.